Tiene la palabra el diputado Ricardo Bursaile. Gracias, presidente. Quiero hacer algunas consideraciones acerca de la importancia del debate que tiene la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque en realidad no estamos debatiendo solamente la reforma de la Carta Orgánica, sino que estamos debatiendo hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos encontramos entre una realidad que plantea el oficialismo y una realidad que nosotros creemos que es la real. Para nosotros, por lo menos, existen dos países claramente diferenciados. Un país virtual, que es el país que presenciamos en el relato de la Presidenta el 1 de marzo, y un país real que tiene que ver con lo que pasó en 11. Estas son las dos caras de una misma moneda que pasan en la Argentina. Y nosotros hoy vamos a debatir qué es lo que pasa con el Banco Central. Y yo creo que es bueno, creo que es sano, y yo rescato lo que decía la Presidenta hace pocos días de la importancia de la política, porque muchos de los que no estábamos en política nos hemos incorporado, porque la política es el arte de lo posible, y la política es la transformación de la realidad. Y yo rescato eso que decía la Presidenta. Y creo que en ese rescate de la política es importante dotar al Congreso de prestigio. Y yo quiero decir que me parece que le estamos haciendo un flaco favor a la política de la forma que estamos debatiendo una ley de la importancia que tiene la Carta Orgánica del Banco Central. A mí me hubiese gustado, con la responsabilidad que tengo como diputado de la Nación, poder debatir, informarme, escuchar y asumir las responsabilidades del voto como le corresponde a un diputado de la Nación. No me gustó que el proyecto entrara el 1 de marzo y que el 4 o el 5 de marzo estuviéramos firmando dictamen, y mucho más aún que quienes queríamos escuchar, dada la importancia, y que creo que todos, absolutamente todos, coincidimos en la necesidad de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, creo que todos queríamos escuchar más. Y sin embargo a nosotros se nos vedó la posibilidad de escuchar otras voces respecto a esto. Y entonces ahí entramos en el país virtual y el país real, de por qué este apuro, de por qué esta necesidad de atropellar y hoy inaugurar las sesiones sin una sesión ordinaria, como hubiese sido lo lógico en una Cámara aquí reunida. A mí me hubiese gustado que esto no sea una sesión especial, porque el oficialismo tiene el quórum, tiene los votos, como para que todos estemos sentados para tratar un proyecto de tamaña magnitud. 9 años lleva el gobierno en el poder. 9 años, y entonces teníamos el apuro de una semana. Pero ese apuro, presidente, tiene que ver con la realidad y no con lo virtual. Y esa realidad tiene que ver con que han cambiado algunos paradigmas económicos. Y entonces el modelo del que tantas veces escuchamos, que se originó con Néstor Kirchner, tenía 4 pilares fundamentales: el superávit fiscal, el superávit comercial, el tipo de cambio competitivo y la baja tasa de inflación. Estos eran los 4 pilares fundamentales del modelo. Ninguno de esos 4 hoy está presente. El superávit comercial en el año 2007 fue de 17.000 millones de dólares. Fue el 30% del superávit comercial que hubo en la región, en Latinoamérica. Hoy ese superávit comercial estimamos, prendámosle velas a la soja, que sea alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre el 2007 y hoy? En el 2007 había 2.000 millones de dólares de fuga de divisa. El año pasado tuvimos 25.000. Y este año tenemos proyectado 12.000. Esta es la realidad que enfrenta un modelo y otro. El tipo de cambio hoy, seamos sinceros, la inflación le ha quitado competitividad a nuestras exportaciones. Y eso hace que cada vez más las exportaciones estén primarizadas. No es cierto que estemos agregando valor a las exportaciones. Desearía fervientemente darle más valor agregado y que las MOI sean mucho más que las MOA, porque eso daría generación de empleo y daría crecimiento al país y daría recaudación fiscal. La recaudación fiscal, presidente, hoy realmente estamos en una situación complicada. Y si no, que lo digan cuántas provincias que hoy tienen problemas para pagar sueldos. En algunas provincias se están desdoblando y hay cronograma de pago de sueldos, porque las provincias se enfrentan problemas serios. Y esta es la realidad que hoy
estamos enfrentando y que tiene que ver con un modelo que no se ha ayornado y que viene bien discutirlo, porque la Argentina ha crecido a tasas chinas y esto es muy bueno, pero sin embargo, cuando la presidenta del Banco Central asumió, creo que fue en febrero del 2010, en el Banco Central había 47.000 millones de dólares y había aproximadamente 120.000 millones de pesos de base monetaria circulante. Hoy hay 46.000 millones de dólares y 220.000 de base monetaria circulante. Entonces lo que tenemos que ver es que las reservas ya no crecen como antes y que el activo circulante tiene que ver más con la emisión que con el crecimiento económico. La emisión, presidente, ha sido del 35% el año pasado. Ha habido un crecimiento económico del 9% del Producto Bruto, que es saludable y que todos debemos contribuir. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que la inflación ha sido alrededor del 26%. Y la inflación es lo que debemos controlar, es lo que deteriora la competitividad de las exportaciones. Entonces venimos por el país virtual y nos encontramos con el país real. Y entonces viene la presidenta del Banco Central y nos dice que el artículo 20 no se va a modificar. Y al otro día nos encontramos que como hoy los adelantos al Tesoro rondan los 70.000 millones de pesos, cifra que ya sobrepasa lo que podría autorizar hoy el Banco Central al Tesoro, al otro día encontramos una reforma excepcional, y no por el lapso de un año, sino por 18 meses, para darle un 10% más al Tesoro Nacional. Esto, lisa y llanamente, presidente, significa que vamos a emitir mucho más moneda para financiar un déficit que hoy parece que está desbordado. Entonces, lo malo no es que discutamos cuánto de reserva tenemos que tener o ninguna, sino la discrecionalidad en fijar las reservas. Porque, como bien decía un diputado preopinante, el dinero vale por la confianza que inspira, y ya termino, presidente, y la confianza que inspira, yo espero que a quienes hoy le damos esta atribución sea lo suficiente como para no deteriorar el poder adquisitivo de los argentinos y para no volver a sumergirnos en algunas épocas muy difíciles para todos, que fue la hiperinflación. Gracias, presidente.